día con todos. Audiencia pública en el expediente 23-2015. Vamos a iniciar la sesión preguntando a las partes procesales si tienen alguna observación que formular al acta de la sesión 67ª. Doctor. Ninguna observación. ¿La parte civil? Ninguna. ¿Por las defensas? Ninguna. Bien, ¿el doctor? Si me permite, doctora, Sí. solamente para observar de que seguramente por algún error involuntario no se ha consignado mi intervención en la sesión pasada de lo que manifesté en el acto de la audiencia. Seguramente es cuestión de revisar la transcripción del audio o del video y poder allí transcribir lo que corresponda. Bien, doctor. En el entendido que se informó al tribunal que la señorita secretaria a cargo de la causa tuvo un problema de salud, parece que es un accidente que ha tenido, es menor, pero que le impidió concurrir a sus labores, vamos a tener por aprobada el acta con cargo a que la señorita secretaria revise el audio para que verifique las preguntas de su defensa. Muchas gracias. Bien. Señorita secretaria, informe al tribunal si ha concurrido el testigo citado para la fecha. Ha concurrido el testigo Alberto Fujimori. Bien, que pase el testigo. Suero aclarador intensivo. El primer suero con la eficacia de un tratamiento láser antimanchas de Lebel. 21% complejo con niacinamida y resorcinol. Para hasta un 40% reducción de manchas en 4 semanas. Recomendada por dermatólogos. Lebel. Llegó la última etapa de Lagas. La última oportunidad para construir tu futuro y el de tu familia aquí. Puede tomar asiento. En todo caso, señor Fujimori, buen día. Buenos días. Señor Alberto Fujimori, antes de iniciar su interrogatorio, el tribunal le pregunta, teniendo conocimiento público que usted ha tenido problemas de salud y estando también a lo que el tribunal ha conocido en virtud de otros casos que también llevamos, si usted se encuentra en condiciones de poder rendir esta declaración testifical ante esta sala. Bueno, puedo hacer precisión en el sentido que mi presión está alta, pero creo que estoy en condiciones. Bien, entonces vamos a proseguir con su declaración. Cualquier situación que afecte o que usted se sienta deteriorado, mal de salud, lo hace saber al tribunal inmediatamente para efectos de tomar las previsiones del caso. Muchas gracias. Bien. Tenemos entendido en cuanto a sus datos, señor Fujimori, antes vamos a preguntarle, ¿es usted católico? Soy católico. Bien. ¿Desea usted que se le tome el juramento de pie? ¿Puede ponerse de pie para el juramento? Sí. Pongámonos todos de pie entonces. Levante la mano derecha. Testigo Alberto Fujimori Fujimori. ¿Jura usted, por Dios, decir la verdad de lo que se le pregunte ante este Tribunal de Justicia? Sí, juro. Puede tomar asiento. Se le hace presente al testigo que, como todo ciudadano peruano,
tiene la obligación de decir la verdad de lo que se le pregunte en la presente causa. Caso contrario, será pasible de sanción penal por delito de falso testimonio en juicio. Vamos a iniciar con sus generales de ley. Señor Alberto Fujimori, ¿actualmente qué edad tiene? Tengo 79 años. Perdón, 79 años. 79 años. ¿Cuál es su estado civil? Mi estado civil, en el Perú soy divorciado. ¿Dónde domicilia actualmente? Pontevedra 253, urbanización La Estancia, La Molina. Su grado de instrucción, tenemos conocimiento, es superior. Superior. ¿Actualmente usted tiene alguna actividad laboral o profesional? Ninguna. Bien, señor Fujimori. Vamos a iniciar entonces su declaración preguntando inicialmente al señor fiscal y luego lo harán los abogados de las partes, si lo tiene a bien los miembros del tribunal. Señor fiscal, puede usted iniciar con su interrogatorio. Entendemos que el testigo es ofrecido por la parte civil, ¿correcto? Correcto, me acabo de acordar. Doctor Quispe, entonces siendo la parte civil la que ofreció la declaración del testigo, es la parte quien inicia el interrogatorio. Puede iniciar, doctor. Gracias, señora presidenta. Señor Fujimori, buenos días. Soy el abogado de Gustavo Borritín El Emboje, agraviado en este juicio. Podríamos comenzar hablando sobre el señor Vladimiro Montesinos Torres. ¿Cómo es que usted lo llega a conocer y contactar al señor Vladimiro Montesinos Torres? Lo conocí días después de la primera vuelta electoral del año 1990. ¿En qué circunstancias? ¿Quién se lo presentó? ¿Cómo? ¿Dónde fue? No recuerdo exactamente, pero lo conocí en el jardín de la casa de mi hermana. Estaba ahí, ¿Él era abogado de su hermana? no era abogado de ninguno de mi familia. Correcto. ¿Y usted le propone en ese momento que sea su abogado? No le propuse. No le propuse. ¿Cómo es que el señor Vladimiro Montesinos Torres llega a ser abogado de usted? No llegó a ser abogado de lo que yo recuerdo. ¿No fue su abogado personal? No. ¿No le vio casos personales de divorcio, penales? No, en ningún caso. En ningún caso. ¿Cómo y por qué usted llega a contratar al señor Vladimiro Montesinos Torres después de ese encuentro que ha tenido en esa casa que acaba de señalar? Después de varios encuentros, me convencí de que era un hombre que podría apoyar en la inteligencia, en la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo llegó a ese convencimiento? ¿Le presentó su currículum? ¿Presentó algún testigo? ¿Cómo llegó a ese convencimiento? Por diversas referencias, entre ellas de lo que recuerdo fue del general Ketim Vidal. Ketim Vidal. ¿Algún otro militar que le dio referencia a usted? No recuerdo. No recuerdo. ¿Algún político le dio referencia de Montesinos? No, ninguno. Ninguno, correcto. A esa fecha, más o menos estamos hablando de 1990, ¿cierto? Sí, así es. A esa fecha usted, ¿qué disposiciones le da al señor Vladimiro Montesinos Torres? ¿Qué se refiere, perdón, al mes de abril? No, al año 1990 apenas tienen contacto y es contratado. Es nombrado, ya cuando asume el gobierno, es decir, después del 28 de julio, como asesor, no recuerdo de qué nivel, de inteligencia.
Asesor de inteligencia. ¿Usted podría precisarnos esa resolución como asesor de inteligencia salió publicada ese mismo año 90 o en años posteriores? No recuerdo, señor. No recuerdo, correcto. ¿A dónde fue designado el señor Vladimiro Montesinos Torres para trabajar y qué funciones le dio a usted? La entidad es el Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, y la labor era propiamente la inteligencia en la lucha contra el terrorismo. La inteligencia en la lucha contra el terrorismo. ¿Dónde despachaba el señor Vladimiro Montesinos Torres? En Chorrillos, en la sede del SIN. ¿Cuál era el nivel de coordinación que tenía con usted el señor Vladimiro Montesinos Torres? Me daba informaciones sobre los avances del terrorismo y las acciones que se producían y algunas sugerencias. ¿Esas disposiciones eran verbales, escritas? ¿Con qué periodicidad se la daba? Algunas eran verbales, otras por escrita. No había un plazo prefijado, de acuerdo a las circunstancias. ¿Cuál era el panorama político, social que el señor Vladimiro Montesinos Torres le informaba a usted que estaba ocurriendo en el Perú hacia el año de 1990-91? No me informaba sobre ese tema, sino básicamente sobre el terrorismo. Solo sobre el terrorismo. ¿Sus funciones eran solamente eso, no hacer otro tipo de inteligencia? Bueno, después también en la lucha contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico. Vamos a 1991. Hacia el año de 1991, el señor Vladimiro Montesinos Torres, si usted recuerda, ¿seguía trabajando en el mismo ambiente de 1990 o había un cambio? Es en el mismo ambiente. En el mismo ambiente. El señor Vladimiro Montesinos Torres iba a su despacho al Palacio de Gobierno en 1990-91. Iba con cierta periodicidad, 1 o 2 veces a la semana. 1 o 2 veces a la De semana. acuerdo a las circunstancias. Esa reunión... ¿Cómo era el avance del terrorismo? Correcto. ¿Esas reuniones eran solamente usted con el señor Montesinos o había otros oficiales del ejército o otras personas? En algunas ocasiones también con oficiales del ejército, de la Fuerza Armada. De la Fuerza Armada. ¿Podría precisarnos si en esas reuniones iba el jefe del Comando Conjunto, Nicolás de Valle Hermosa Ríos? En esa época, usted se refiere a... 90-91. No era presidente del comando. No era presidente. ¿Qué otros oficiales usted recuerda entre el 90 y 91 que acompañaban al señor Montesinos Torres? No recuerdo. No recuerdo, correcto. Ya después del nombramiento, señor Fujimori, de la designación como asesor del señor, de usted, del señor Montesinos, el señor Montesinos, siendo asesor que trabajaba en el SIN, ¿le llevaba casos personales a usted? ¿Se refiere a índole judicial o...? Judicial, administrativo, laboral, No, policial. Personal, no, ninguno. Ninguno de manera personal. Situémonos ahora en el año 1992. En el año de 1992, a enero, señor Fujimori, el señor Montesinos seguía trabajando en el mismo lugar que usted lo designó en 1990. No recuerdo si hubo un cambio en el estatus de asesor o a 1 o a 2, no recuerdo exactamente, pero trabajaba en inteligencia como asesor de inteligencia. ¿Usted sabía con qué otros asesores de inteligencia trabajaba Montesinos? No. ¿Usted sabía si hacia enero del 92
el señor Vladimiro Montesinos Torres ya había sido promovido a un cargo no de asesor, sino de jefe de gabinete de asesores? No había jefe de gabinete asesor. No había. Entonces, ¿quién era el coordinador de todos los asesores en el cine? Habían dos coordinadores, me parece. Uno era, así lo he creído, el señor Merino y el señor Montesinos. Está hablando de Rafael Merino Bartek. Exactamente. Correcto. No recuerda usted el nombre de otro asesor más. Correcto. Ya lo estamos situando el año 92, y hacia el año 92 el señor Montesinos le dijo, le propuso a usted, le envió algún documento en donde le informaba sobre la situación de las normas de inteligencia, cómo estaban dadas en ese momento, si él tenía que hacer cambios. Me parece recordar que en algunos momentos me hizo algunas sugerencias. Sí. ¿Recuerda qué sugerencias le hizo? No recuerdo. No recuerdo qué sugerencias. En el ámbito del control interno, el año 92, el señor Vladimiro Montesinos Torres también a usted le informaba, ya no 90-91, estamos hablando del 92 hacia adelante, enero del 92. Control interno en cuanto a... ¿Cómo estaba la situación en Lima? Bueno, era la rutina de la época. Él me informaba sobre los hechos de terrorismo, los coches bombas, ¿no? Le informaba el señor Vladimiro Montesinos Torres que estamos hablando, y le repito por favor, de enero del 92 hacia adelante, le informó a usted si algunos políticos o periodistas a esa fecha estaban vinculados con el terrorismo. ¿Que políticos estuvieran vinculados con el terrorismo? Esa es la pregunta. No. Ninguno. Le informó el señor Vladimiro Montesinos Torres a esa fecha que algunos políticos o periodistas filtraban información de seguridad nacional. No me parece. No le parece, correcto. Señor Fujimori, ¿cuándo usted dispone a hacer coordinaciones con el señor Vladimiro Montesinos Torres, con el señor Nicolás de Bari Hermosa Ríos, para lo que se venía el 5 de abril del año 92? Bueno, en realidad eso fue algo que yo lo he vivido personalmente, porque como presidente de la República sentía la inestabilidad de mi cargo, porque en el Congreso de la República, no recuerdo si en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, hubo un dictamen para declararme en incapacidad moral y sacarme del cargo. O sea, yo lo he vivido personalmente, esto me parece en los meses de enero, febrero, y me creaba una situación de inestabilidad, de manera que no hubo necesidad de que ellos me informaran. Yo ya estaba informado. Y además hubieron leyes como de control parlamentario del presidente que le ataba de mano al presidente de la República. ¿Puede precisarnos quién designa al señor Nicolás de Bari Hermosa Ríos como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Lo designa el presidente de la República. ¿A sugerencia o es simplemente una decisión unilateral de usted? Le correspondía por cierta jerarquía que se respeta en las Fuerzas Armadas. Le correspondía, correcto. Usted conoció,
Estamos hablando de enero hacia abril del 92. ¿Usted conoció al señor Julio Rolando Salazar Monroy? En ese periodo lo debo haber visto de una manera casual. ¿Es verdad que el señor Vladimiro Montesinos Torres le solicita a usted que designen al señor Julio Rolando Salazar Monroy como un alto funcionario de su gobierno? No recuerdo tiempo. No recuerdo. Como jefe del CIN. No recuerdo. El señor Julio Rolando Salazar Monroy, que era el jefe del CIN hacia ya 1992, iba con el señor Vladimiro Montesinos Torres a Palacio de Gobierno para despachar sobre lo que tenían que informarle a usted. Iba de vez en cuando. De vez en cuando. Correcto. Usted cuando iba al CIN despachaba con Vladimiro Montesinos Torres y también con Julio Rolando Salazar Monroy. Dependía, despachaba con el señor Montesinos, también despachaba con el general Monroy. ¿Con quién más despachaba las cuestiones netamente de inteligencia? ¿Con Salazar Monroy o con el señor Vladimiro Montesinos? Bueno, de terrorismo era con el señor Montesinos y de seguridad en general con el general Salazar Monroy, porque había en esa época el potencial conflicto con el Ecuador. Correcto. ¿Usted tuvo conocimiento que el señor general Julio Rolando Salazar Monroy, cuando fue designado jefe del CIN, tenía un hermano que también era militar? Sí, tenía una... Recuerdo que me habían mencionado. Le había mencionado. A ese momento usted conocía que el hermano del señor Salazar Monroy, es decir, Luis Ángel Salazar Monroy, fue designado como jefe de la segunda región militar. Me parece que sí. ¿Esa designación cómo se produce? También me parece que fue por el rango, por los méritos y por la jerarquía que se respeta en el ejército. ¿No había ninguna intervención del señor Vladimiro Montesinos Torres para la designación de estas dos personas, de dos hermanos? No la hubo. No la hubo. Correcto. Estudia la ciencia que resuelve en las 11 carreras de ingeniería de la Universidad Científica del Sur. Con la nueva red móvil Movistar, lo que te gusta te acompaña a donde vayas. ¡Pídelo aquí! Para el golpe del 5 de abril de 1992, señor Fujimori, ¿usted con quién coordinó dentro del ejército, dentro de la Marina, dentro de la FARC, dentro de la policía? ¿Con quiénes usted coordinó estas acciones? La coordinación se llevó conjuntamente con los miembros de las Fuerzas Armadas para delinear la medida de seguridad. No recuerdo con quiénes, pero probablemente hayan estado los comandantes generales. ¿Usted recuerda haber sostenido reuniones con ellos en el Pentagonito, en la casa del señor Nicolás de Bari Hermosa Ríos, días antes del 5 de abril de 1992? Me parece que fueron en el Pentagonito. En el Pentagonito. ¿Usted recuerda alguna reunión en la casa del general Nicolás de Bari? Solo apelando a su recuerdo. No recuerdo. No recuerdo, correcto. Y en esas reuniones del Pentagonito nos podría graficar qué miembros de las Fuerzas Armadas se reunieron. No recuerdo, aparte de los comandantes generales que creo que estuvieron, pero serían unas 20 personas. Unas 20 personas. Si le podría dar nombres, ¿podría recordar un poco? Sí, pero no.
¿Estuvo el señor Nicolás de Barrio Hermosa Ríos? ¿Estuvo el señor Julio Rolando Salazar Monroe? No recuerdo. ¿Estuvo el señor Vladimiro Montesinos Torres? Sí, estuvo. ¿Estuvo el señor Luis Ángel Salazar Monroe? No recuerdo. Para ahondar un poco en su recuerdo, ¿fueron algunos ministros, viceministros a esas reuniones? Ningún ministro ni viceministro. Correcto. ¿Jefe de región? No recuerdo, sí. ¿Algún coronel, comandante, general del ejército peruano? No recuerdo, pero es probable que haya habido coroneles. Correcto. ¿Algún alto mando de la Policía Nacional del Perú? No recuerdo. Por el nombre quizás recuerda usted Antonio Guetín Vidal. No recuerdo. No recuerdo. Correcto. En estas reuniones, señor Fujimori, que usted está recordando, ¿qué puntos se tocaban? ¿Qué temas se tocaban y quiénes hablaban en ese momento? Bueno, básicamente yo comenté la decisión mía de realizar esta medida para defender la presidencia y para poder encarar los graves problemas que el país atravesaba de terrorismo y que amenazaba, así lo sentía, amenazaba la seguridad del Estado, y mi intención era, les explicaba, sacar adelante el país del desastre en el que yo había vivido, Perú. Lo comenté y le pedí que esta medida que se tomara con cautela y que se tomara también todas las medidas de seguridad para prevenir cualquier hecho que pudiera afectar que pudiera provocar disturbios o víctimas durante la ejecución de este plan. Esa información a la cual usted arribó y luego comunicó a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿quién se la alcanzó? Perdón, ¿me podría repetirla? ¿Cómo no? Esa información que usted acaba de dar sobre el panorama del Perú hacia 1992, para usted explicarles a los militares y solicitar la participación de ellos, ¿quién se lo entregó a usted? Eso era mi visión personal, yo lo he vivido personalmente, señor, porque la inestabilidad del gobierno amenazado por el terrorismo, más el conflicto con el Ecuador, era insostenible. Entonces no necesitaba mayor información. Correcto. Señor Fujimori, digamos, para un poco hacerle recordar, varios o todos de los aquí presentes acusados, incluido el señor Nicolás de Barrio Hermosa Ríos, el señor Montesinos, han aceptado que han tenido una reunión con usted en la casa del señor Nicolás de Barrio Hermosa Ríos el día 3 de abril de 1992. ¿Lo recuerda usted? No lo recuerdo, pero es probable. Es probable. Pero no lo recuerdo. Correcto. Si es probable, usted podría, un poco apelando ahondando en su recuerdo, ¿qué personas participaron ahí? No, A ver, vamos a formular las oposiciones de la debida manera. ¿Podría repetir la pregunta, señor abogado? ¿Cómo no? Señor Fujimori, apelando un poco a ese recuerdo, quizás un poco impreciso que tiene de esta reunión del 3 de abril de 1992, ¿usted podría decirnos quiénes estuvieron presentes ahí? No
no recuerdo, me podré confundir con la reunión del Pentagonito. En todo caso, eran las mismas personas, tanto en la casa del señor Posición, señora Presidenta. Ya, a ver, vamos a escuchar primero que termine la pregunta y luego hacemos el traslado de la oposición. A ver, doctor. Correcto, gracias, directora Baches, presidenta. Señor Fujimori, de lo poco que puede recordar usted de esta reunión en la casa de Hermosa Ríos, ¿podría precisarnos si las reuniones en el Pentagonito casi eran las mismas personas con quien se reunió en la casa del señor Nicolás de Valle? Ya, no responda porque hay oposición. A ver, doctor, la oposición. Gracias, presidente. Nos estamos oponiendo de las anteriores preguntas, bueno, está de alguna manera reformulando, pero la oposición desde hace dos preguntas es que el señor representante, uno de los agraviados, está trabajando una pregunta en base a probabilidades sobre un escenario que ya el testigo dijo que no recuerda. Entonces su respuesta ha sido que no recuerda y está comparando escenarios en base a probabilidades. Ya, la doctora Vallejo. Y entonces el tribunal formulamos la posición debido a la premisa falsa establecida en la pregunta del abogado que está interrogando. El señor Fujimori en ningún momento ha señalado recordar una reunión en la casa del señor Hermosa Ríos. En la premisa de la pregunta está haciendo una comparación de la asistencia de las mismas personas a las reuniones del Pentagonito con la reunión en la casa del señor Hermosa Ríos. Y esa es una afirmación que el señor testigo Fujimori no ha realizado durante todo el interrogatorio. Esa es la razón por la cual formulamos una oposición a la última pregunta formulada por el señor abogado de la parte civil. Sí, sin correr traslado en el tribunal por ser ambigua y confusa la pregunta, dado cuenta que la premisa no ha sido lo que ha señalado el testigo, se declara fundada la oposición. Puede continuar, señor abogado. Gracias, directora Baches. Señor Fujimori, ¿podría precisarnos en el Pentagonito, en la Comandancia General, cuántas reuniones tuvo usted antes del 5 de abril? Deben haber sido 2 o 3. 2 o 3. ¿En el mismo mes de abril? ¿O en mes de marzo, febrero, enero? No recuerdo porque me parece que este fue un proceso. ¿Cómo es un proceso? A ver, explícame. El proceso de la inestabilidad dada por la medida del Congreso. Correcto. Usted en esas reuniones en el Pentagonito, de lo que recuerda, usted les pidió, les solicitó, les requirió a los miembros de las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, FAP, que le apoyen para realizar el golpe del 5 de abril. Yo les informé de mi decisión. Correcto. De tomar esta medida en vista de lo que acabo de explicar. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? ¿Qué dijeron en ese momento? Bueno, se centraron en una estrategia de medida de seguridad para que no hubieran disturbios ni víctimas. No, la pregunta es, ante usted, la información que le brindó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿qué le dijeron ellos? ¿Les apoyamos? ¿Usted les obligó? ¿Cómo fue ese momento? No hubo necesidad de insistir, sino simplemente estuvieron de acuerdo en tomar la medida. En esas reuniones, el señor Vladimiro Montesinos Torres también informó sobre la situación del terrorismo en el Perú. No recuerdo, pero es muy probable. El terrorismo avanzaba inconteniblemente a nivel nacional. ¿Usted recuerda quién de los miembros de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, FARC, tomaron la palabra para adherirse y apoyarlo a usted en esa reunión? No recuerdo. Pero lo que recuerde si fue un acto o simplemente se quedaron callados cuando usted terminó de hablar. Sí, algunos intervinieron. Algunos intervinieron. ¿Y recuerda qué dijeron? No, sobre medidas de seguridad. Correcto. En alguna de esas reuniones que usted recuerda previas al 5 de abril, usted dispuso que se realizaran las detenciones de periodistas, de abogados, de políticos que
en ese momento hacían una férrea defensa contra el régimen que usted recién estaba gobernando? No se hicieron listas, sino más bien se insistió sobre esta medida de seguridad. Se insistió. ¿Usted recuerda si a esa reunión también estuvo el señor Luis Augusto Pérez Dócumen? No recuerdo. No recuerdo. ¿Podría precisarnos qué disposiciones en concreto, luego de haber aceptado los presentes, lo que usted decía, y llevar adelante el golpe del 5 de abril, qué disposiciones concretas usted les dio a cada uno de ellos o solamente a alguno en particular? No, pues simplemente ellos eran los entendidos en la estrategia de seguridad de medidas preventivas. De medidas preventivas. El general Nicolás de Barrio Hermosa Ríos, en ese día, ¿usted recuerda si habló? ¿Qué es lo que dijo? No recuerdo, es probable que haya hablado, pero no recuerdo. ¿No recuerda qué tema habló? Bueno, básicamente era sobre el tema de seguridad. El tema de seguridad y lucha contra el terrorismo. Para graficarnos estas reuniones en la Comandancia General, ¿dónde físicamente se reunieron ustedes? El lugar exacto no recuerdo, pero era un ambiente de tamaño un poquito menos que esta sala. A esa fecha, usted estaba viviendo en Palacio de Gobierno. En marzo del 92, recuerdo que estalló una instalaza en una de las ventanas de Palacio, cerca de mi despacho, y luego un mortero cayó en el vitral de la residencia del segundo piso donde estaban mis hijos. Entonces, a raíz de estos hechos, no puedo precisar las fechas en que ocurrieron estos atentados. Decidí trasladar a toda la familia al local del Servicio de Inteligencia del Ejército. ¿Quién era el jefe en esa época? No recuerdo. Si le doy el nombre, podría recordar, señor Alberto Pinto Cárdenas. El coronel Alberto Pinto. Él era el jefe en esa época. ¿Y quién designó al señor coronel Pinto Cárdenas como jefe del CIE? Lo debe haber designado el comandante, correcto. Solo para ver si su recuerdo también es bueno, en esas reuniones que usted estuvo en ese ambiente amplio, ¿también participó el señor Pinto Cárdenas? No recuerdo. Cuando usted vivía en el CIN, las coordinaciones con el señor Montesinos Torres, ¿en qué espacio se daban? ¿Usted me habla del mes de abril? Claro, desde que usted se fue al CIN después del atentado en Palacio. Después del atentado del Palacio fui, repito, al local del CIE. Sí. Que es distinto al CIE. Sí, correcto. ¿Usted iba al CIE a despachar con el señor Montesinos o le decía ir al señor Montesinos al CIE? Dependía, había momentos en que él venía, otras veces visitaba diversas oficinas, el CIN o la DICOTE, en general las oficinas, las direcciones de seguridad contra el terrorismo. Correcto. Señor Fujimori, en esas reuniones previas al golpe del 5 de abril, aparte de lo que ya ha mencionado, ¿qué otros aspectos usted mencionó
a todo el público que eran de las Fuerzas Armadas? No, básicamente seguridad. Seguridad. Usted en ese momento les dijo que iban a cerrar el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, algunos medios de comunicación. ¿En esas reuniones se habló de eso? No recuerdo si le di detalles. Ya. A esas reuniones, alguien del Servicio de Inteligencia o algún presente les trajo alguna relación de personas opositoras a su régimen que iban a ser intervenidos el 5 de abril. No trajeron. ¿Usted llevó algún documento de eso? No, Tampoco. Correcto. Si podría precisarnos solamente para una cuestión histórica, el mensaje a la nación del 5 de abril, ¿a qué hora lo vio usted? Eso fue un domingo, el domingo 5 de abril, fue emitido a las 10 de la noche, me parece. Emitido, es decir, fue grabado eso. No recuerdo si fue grabado, si fue en directo, no recuerdo. No recuerdo. ¿Usted recuerda dónde físicamente estaba y dio ese mensaje? No recuerdo. Era un local del ejército, era una ambiente, No. ¿Sí recuerdo? No era el ejército. O era el local del Canal 7 o el módulo, hay un módulo de televisión en Palacio. Correcto. Señor Ruiz Mori, usted, ¿en qué momento, después de dar el mensaje, lamentablemente no se acuerda si fue grabado en directo, en qué momento toma conocimiento de las detenciones de periodistas, de políticos, de congresistas, la noche del 5 de abril de 1992? Bueno, en los días sucesivos, pero que eran transmitidos por la televisión. O sea, usted siendo presidente de la República se entera por los medios de comunicación y no por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No. ¿Así se entera usted? Me entero por los medios. En la misma noche, al día siguiente. En la misma noche se ven las imágenes de la inmovilización en sus domicilios de quien fuera presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados y del presidente de la Cámara de Senadores. Correcto. Siendo que usted ya anteriormente nos acaba de mencionar que no dispuso la detención y en esa reunión se llevaron algunos nombres, cuando usted toma conocimiento de las detenciones de varias personas, usted pide información como presidente de la República a los canales correspondientes, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ministro de Defensa, Ministro del Interior, Ministro de la Paz, de la Marina. No tuve la oportunidad de hacerlo porque estaba en todo este ajetreo que a la distancia pareciera simple, pero era sumamente complicado. ¿A usted le llegó a su despacho la información del señor Vladimiro Montesinos Torres, del señor Nicolás de Varia Hermosa Ríos, sobre las detenciones de la persona? No le llegaron. Después del 5 de abril, ¿qué día el señor Montesinos Torres o el señor Nicolás de Varia Hermosa se sientan con usted y le informan sobre esto? No hubieron reuniones posteriores, inmediatamente por el 5 de abril. Yo estaba más ocupado con los encuentros con la prensa y con la población. Solo en vía de precisión, después de los hechos del golpe del 5 de abril, ¿usted no se reunió en el local del Pentagonito para analizar las consecuencias de los actos del 5 de abril? No entiendo el alcance de la palabra. Sí, yo le voy a explicar, no se preocupe. Después del golpe del 5 de abril, usted el 6, el 7, el 8, el 9, tuvo una reunión
en la Comandancia General del Ejército con todos los miembros de las Fuerzas Armadas para analizar lo que había pasado la noche del 5 de abril? No tuvimos, porque yo inmediatamente, recuerdo el 6 de abril, salí a la calle, ahí en el cercado de Lima, para ver cómo fue recibida esta medida. Y estuve en esos ajetreos y encuentros con la prensa, tanto nacional como internacional. ¿Y qué directiva, señor Fujimori, usted dio en lo que llamó el Gobierno de Reconstrucción Nacional? ¿Qué directivas dio usted a los miembros de las Fuerzas Armadas, al señor Vladimiro Montesinos Torres? No, ninguna en particular. Ninguna en particular. Algo que usted me la resiste. No dio ninguna directiva usted, específica. La directiva está dada en el mensaje de la Nación. Correcto. ¿Podría precisarnos si en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas usted recibió información del general Nicolás de Vara Hermosa Díaz en días posteriores al golpe del 5 de abril sobre la situación nacional y sobre algunas detenciones por escrito? Señora Presidenta. Sí. Si hay una cuestión que involucre alguna imputación contra su patrocinado que podría aún estar subsistiendo para no mediar sus intereses, solo sobre ese aspecto podríamos darle el uso de la palabra, señor abogado. ¿Es sobre eso? Una cuestión muy particular. Sí. Probablemente no tenga yo que objetar ninguna pregunta porque obviamente soy abogado de un testigo, pero sí el observar o solicitar al tribunal que exhorte al abogado que hace las preguntas para que sean preguntas simples, no sean compuestas, no sean completas, no sean inducidas y no sean sugeridas. Correcto. Estamos ante un testigo de 79 80 años que está haciendo un esfuerzo enorme con el tema de la memoria y que obviamente, como ha venido diciendo desde el momento que entró, tiene 117 de presión, que obviamente le puede ocasionar un tipo de salud. Con esta exhortación nada más, a fin de solicitarle la mediación de la sala. Bien, señor abogado. A ver, doctor Quispe, vamos a tener en cuenta todas estas circunstancias para que efectivamente hay algunas preguntas que están siendo demasiado argumentativas o muy complejas y vamos a atender a esta situación personal del testigo. Bien, perfecto, continuamos entonces. Correcto. Bien. Reformulando, señor Fujimori, ¿usted por escrito recibió alguna documentación del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas los días 6, 7, 8 y 9 respecto a la situación del país y a algunas detenciones que hubieron? No recuerdo, pero lo que sí veo nítidamente es que la situación del país era de total calma y viajando o yendo a los diversos lugares de total apoyo de la población. Correcto. ¿A usted le informaron, señor Fujimori, el señor Montesinos, el señor Nicolás de Vara Hermosa Ríos o algún ministro de Estado que esos detenidos, que algunas personas habían sido detenidos y habían sido puestos en el mismo Servicio de Inteligencia Nacional, en el Servicio de Inteligencia del Ejército, en el BAP Aguirre? ¿Usted recibió alguna información por escrito? Señorita Presidenta, disculpe. A ver, ponerse la pregunta. Sí, señorita Presidenta, adhiriéndome acá a la defensa, al abogado del señor Fujimori, las preguntas han sido muy compuestas, sugestivas y muy largas, teniendo en cuenta pues que el señor Fujimori... Ya. En ese sentido se está oponiendo a la pregunta por ser argumentativa, ambigua, confusa. ¿Cuál es la argumentación para la oposición, doctor? Que es compuesta, señorita Presidenta, ¿no? Ya. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Entiendo que la pregunta que ha hecho el señor abogado es pertinente, por lo tanto es que el tribunal aceptó la pregunta y continuamos. No hay oposición a la pregunta, en tanto sí se va a oponer. A ver, doctor. Gracias, directora de Bates. A ver. Me opongo a la pregunta en la medida que parte de una base y de una inferencia incorrecta, en la medida que está induciendo al testigo, sosteniendo que si sabía que algunos de los detenidos habían estado en el Servicio de Inteligencia Nacional, y la acusación que nos trae a juicio
en el marco fáctico, no señala ese extremo de que algún detenido haya estado en el Servicio de Inteligencia Nacional, solo en ese extremo. Bien. A ver, señor abogado, si pudiera repetir la pregunta. ¿Cómo no? Ya. Y en todo caso la reformulo. Se reformula. Bien, vamos a entonces sacar ese objeto y va a reformular. Sí. Señor Fujimori, le hablo, si usted recibió por escrito, alguna información, un oficio, un memorándum, de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de su asesor Vladimiro Montesinos Torres, si algunos, en el sentido de que algunas personas, periodistas, políticos, congresistas, habían sido internados en alguna dependencia militar? De lo que recuerda, no. Si podría, apelando a su recuerdo, solamente si usted recuerda, sobre el señor Gustavo Andrés Gorriti el Emboje, en ese tiempo que trabajaba para la revista Caretas, ¿podría precisarnos cuándo y en qué fecha tomó conocimiento de su detención? Durante una conferencia con la prensa internacional, el señor Gorriti asistió como representante de una agencia noticiosa internacional, no como periodista de la revista, y ahí tomé conocimiento cuando hace uso de la palabra. ¿Se recuerda qué fecha fue más o menos después del 5 de abril? Fue aproximadamente 7 u 8 de abril. 7 u 8, correcto. Había convocado una conferencia para la prensa internacional. Después del 5 de abril de 1992, ¿usted tiene conocimiento por información del señor Montesinos si se cambiaron algunas leyes de servicio de inteligencia? Bueno, se cambiaron alguna ley, una controvertida que limitaba las acciones de inteligencia para la lucha contra el terrorismo. Ya estamos hablando más o menos hacia el 9, 10, 11, 12, 13 de abril. Hacia esas fechas a usted le informaron por escrito, por llamada telefónica, respecto a la libertad de los detenidos del 5 de abril. Yo no tomé conocimiento, como dije, de estas detenciones, pero lo vi en el caso del señor Gorriti, porque personalmente él lo narró que había sido llevado a las instalaciones del servicio de inteligencia del ejército por 3 o 4 horas y luego a donde el general Quejilidad. Eso sí, es por la conferencia de prensa, recuerdo. Lo recuerdo por la manifestación de mí. Usted a esa fecha estaba viviendo también el servicio de inteligencia del ejército, ¿es correcto? Para el 7, 8 de abril, sí. Correcto. ¿Y usted indagó después de la conferencia de prensa y la comunicación del señor Gustavo Gorriti, indagó dentro del servicio de inteligencia dónde había estado el señor Gorriti, quiénes o por qué motivos había estado el señor Gorriti? No, en ningún momento. Usted, después de que el señor Gorriti le informó públicamente que había sido detenido en el servicio de inteligencia del ejército, solicitó, requirió información al señor Montesinos Torres, al señor Nicolás de Barrio Hermosa Ríos respecto a su detención? No recabé información. La preocupación que me manifestó el señor Gorriti en ese momento fue de una computadora.
Y a esa fecha a usted, ya posteriormente, ¿le llegó información, señor Fujimori, de estas detenciones? Ya no estoy hablando de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sino hacia fines del mes de abril, si le llegó información de las razones, a usted como presidente de la República, de las razones por las cuales se había detenido a estas personas, periodistas, políticos, congresistas. No recuerdo, pero sucesivamente me fui enterando sobre estos hechos de inmovilizaciones y que se tomaron todas las medidas para que no fueran dañadas personalmente. Y esas disposiciones que usted habla de que se tomaron todo lo necesario para que no fueran dañadas, ¿esa información le llegó a usted de que estas personas no fueron dañadas, no fueron golpeadas? Bueno, yo he ganado esta información a través de lo que salió en la prensa y de las informaciones también de algunos oficiales. Finalmente, señor Fujimori, ¿usted recibió alguna información del señor Rafael Merino Bartek respecto a todo lo que pasó la noche del 5 de abril de 1992? De lo que pasó el 5 de abril, sí. No, del 5 de abril, una vez que di el mensaje, yo estuve a la expectativa de lo que ocurría en el país. Fue a través de la televisión que yo me informaba. Finalmente, usted, su gobierno o las Fuerzas Armadas, hacia esa época, 92, hasta que termina su mandato, ¿había algún tipo de indemnización a las personas por las cuales fueron privadas de su libertad? No recuerdo. La parte se iba a concluir. Gracias, señor Salvador. Bien. Señor fiscal, ¿tiene algunas preguntas que hacer al testigo? Sí. Puede hacerlo, doctor. Unas preguntas. Señor Fujimori, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, ¿usted conoce al señor Abel Hernán Salinas Izaguirre? No lo conozco. ¿Al señor Luis Negreiros Criado? No lo conozco. ¿César Barrera Bazán? Me parece que fue diputado. ¿Al señor Jorge el Castillo Gálvez? Diputado. ¿Al teniente general PNP en retiro Fernando Reyes Roca? No. Perdón, ¿el apellido cuál es? Reyes Roca. Fernando Reyes Roca. Fue director general de policía. ¿Al señor general PNP en retiro Dionisio Luque Freire? No lo conozco. ¿A la señora Mirta Cunza Arana de La Raúl? No lo conozco. ¿Agustín Mantilla Campos? Sí lo conozco. ¿Al señor Jorge Mantilla Campos? No lo conozco. ¿Alberto Quitazono Roca? Tampoco lo conozco. Correcto. Usted nos ha mencionado durante su interrogatorio que la medida para el golpe del 5 de abril la toma usted. La pregunta es si para tomar esta decisión usted recibió el consejo, lo consultó con el señor Vladimiro Montesinos Torres o con el señor Nicolás de Bari Hermosa Ríos. No lo consulté. Sondeaba a diversas personas la situación delicada en que vivía, mi gestión como presidente de la República y la situación general del Perú. Entonces, la preocupación mía era la lucha contra el terrorismo. Mi política en ese año 92 estaba centrada, una, en evitar el conflicto con el Ecuador a toda costa y centrarnos fundamentalmente en la parte económica y en la contención del terrorismo.
Correcto. Cuando usted dice sondeaba esta información, ¿con quién lo sondeaba? ¿Hace referencia usted al señor Montesinos y al señor Hermosa? No, a diversas personas. A diversas personas. Sí, continúa. Básicamente lo había. La preocupación de esta situación catastrófica que vivía el país, concentraba mi atención, si me permite hablar en cifra, un 90%. Correcto. Y respecto a esta conversaciones, sondeos que usted le llama, que hizo usted con el señor Montesinos y el señor Hermosa, ¿qué le dijeron sobre ello? ¿Cuál era su opinión? No le dije sondeo muy específico. Pero ¿cuál era el aporte de ellos? ¿Qué le dijeron? No, yo básicamente quería conocer si podría contar con el apoyo de la Fuerza Armada para la lucha contra el terrorismo. ¿Y ellos qué le respondieron? Me dieron a entender, como era un sondeo, me dieron a entender que podría ser positivo. Correcto. ¿Y cómo asegurar que ese apoyo sea positivo? ¿Ellos le dijeron cómo es que iban a asegurar que ese apoyo fuera positivo? Bueno, para eso convoqué a esa primera reunión en el local del Pentagonito o en otro local probablemente, y ahí percibí que sí había ese apoyo. Correcto. ¿Qué es lo que percibió usted en esa reunión que le permitía establecer que había el apoyo? ¿Qué es lo que percibió usted? Que respaldaría la medida que yo había tomado. Correcto. ¿Este apoyo era tanto de las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional? No recuerdo si la Policía Nacional estuvo presente. Correcto. ¿Y quién fue la persona que toma la decisión de poder efectuar estas detenciones? Desconozco quién o quiénes, pero lo que el concepto básico era que no hubiera convulsiones sociales. Correcto. De estas reuniones se pudo establecer o decidir funciones de las personas que estaban participando en esta reunión previa al golpe de abril respecto a las medidas que se iban a tomar. ¿Se delegaron funciones? No, yo no entraba en esos detalles. ¿Y quién fue la persona que se encargó de coordinar estas labores? Suponía que es la propia organización dentro de la jerarquía y responsabilidades de las Fuerzas Armadas. ¿Y a quién le correspondía eso de acuerdo a la estructura, a la organización de las Fuerzas Armadas? ¿A quién le correspondía esta función? A toda la jerarquía superior. Correcto, pero ¿quién estaba al mando en ese entonces? El general Hermosa. ¿Y el señor Montesinos qué función cumplía? Cumplía funciones de inteligencia, de información, de cómo está la situación, concentrado en el terrorismo. Correcto. Y respecto a las privaciones de libertad de estos señores que hemos mencionado, bueno, como consecuencia del 5 de abril fueron privados de su libertad 11 personas, las que le he mencionado hace un momento preguntando a ustedes si los conocían. ¿El señor Montesinos o el señor Hermosa Ríos sugirieron o le informaron a usted que estas personas tenían que ser privadas de su libertad? No, en ningún momento se habló de listas. Correcto. Usted mencionó de que una de las preocupaciones era la reacción que iba a haber respecto a la seguridad y respecto a los disturbios que pudiera existir con relación al 5 de abril. ¿Quién era la persona
que iba a decidir cuáles eran estas medidas de seguridad que tenían que tomarse como consecuencia de estas reacciones? Bueno, correspondía naturalmente, estábamos en un periodo de emergencia, en estado de emergencia, correspondía a las Fuerzas Armadas. Y ¿usted tuvo conocimiento que para estas privaciones de libertad se confeccionó un documento denominado orden? No. En algún momento posteriormente de las privaciones de la libertad, ¿le dijeron de la existencia de este documento orden? No. Durante las privaciones de libertad, ¿hubieron familiares que recurrieron a su despacho o por intermedio de otras personas buscaban que usted le diera libertad a estas personas? ¿Hubo algún organismo internacional, alguna institución privada que de alguna u otra manera intercediera ante usted frente a la privación de libertad de estas 11 personas? Sobre ese tema específico, ninguna, salvo en los temas de institucionalidad, de la medida brusca, etc. Correcto. ¿A qué se refiere con salvo las medidas de institucionalidad? O sea, la medida del cierre del Congreso, por ejemplo, ¿no? Inusual, de esta medida de emergencia. Correcto. Es decir, no hubo ningún reclamo personal, familiar o institucional abogando por estas 11 personas que le he mencionado. De lo que recuerdo no recibí ninguno. Correcto. ¿Y qué es lo que pudo percibir usted a través de los medios de comunicación acerca de la privación de estas 11 personas? Bueno, yo me enteré específicamente del señor Borriqui a raíz de su intervención en esa conferencia de la prensa internacional, y entonces indagué en dónde había sido detenido, y ahí conocí los detalles que estuvo 5 horas en las instalaciones del CIE, que después fue trasladado a las oficinas del general Quetín Vidal. Correcto. ¿Y usted le pidió informe al señor Quetín Vidal por qué lo tenía en su unidad? No pedí mayor información porque estaba en todos estos ajetreos. Correcto. Señora, por la fiscalía sería todo. Bien. Señores abogados de la defensa, ¿alguna pregunta? Sí, por favor. Vamos a iniciar en el orden de la... Por Julio Rolando Salazar Monroy. Sí. Puede hacerlo. Brevemente. Gracias, directora Eva. Presidente Fujimori, le vamos a hacer unas preguntas breves por la defensa del señor general Julio Rolando Salazar Monroy. Para el año 1990-1991, en ese espacio de tiempo, el señor Salazar Monroy participaba en los consejos de ministros que usted convocaba. No participaba. ¿Existían otras reuniones que usted sostenía con el doctor Montesinos, según ha referido? ¿En estas reuniones participaba el señor general Salazar Monroy? No lo puedo precisar, pero probablemente cuando era jefe o director del CIN, era probable que sí. ¿Usted podría recordar cuál era el rol en esas reuniones del jefe del CIN? ¿Se lo recuerda? La seguridad nacional. Y ahí estábamos centrados en la lucha contra el terrorismo, el problema fronterizo con
Ecuador. Esos eran los dos temas que nos preocupaban. Presidente Fujimori, para el año 90-91, usted sostuvo reuniones privadas con el jefe del Servicio de Inteligencia, general Salazar Morroy. 90-91. Sí. No le podría precisar. Está bien. Tenía reuniones. Correcto. En el año 1992, entre los meses de enero a marzo, ¿recuerda usted si se reunió con el general Salazar Morroy de manera oficial como jefe del CIN? Es probable, pero no recuerdo. Y con respecto a la decisión que usted ha manifestado, una decisión muy personal, la decisión que se ejecutó el 5 de abril, usted ha referido que consultó a diferentes personas, iba haciendo una suerte de consultas, sondeos preliminares para estructurar, elaborar su decisión. En ese tipo de consultas, sondeos, como usted ha referido, ¿también lo conversó con el general Salazar Morroy? No lo recuerdo, pero es probable, porque era jefe del Servicio de Inteligencia. Presidente Fujimori, en los momentos que usted toma su decisión, ya ha elaborado su decisión, usted antes de hacerla pública, en estas reuniones con 20 personas que usted ha referido, previamente a esa reunión, ¿le refirió al general Salazar Morroy en privado o de cualquier forma su decisión antes que a todos? Sí, se refiere una vez, o sea, previa al 4 y 3 de abril. En días previos al 5 de abril. Ha sido en la reunión conjunta. Y de manera personal con el general Salazar Morroy, ¿usted le comunicó esa decisión? No, en realidad la decisión de tomar esta medida ha sido personal. Yo la he vivido así de alguna forma dramática, ¿no? Pero es probable que también haya compartido con el general Salazar, pero era tema de seguridad nacional, el conflicto con Ecuador que se nos venía y la lucha contra el terrorismo. La preocupación de las Fuerzas Armadas y entre otras de las tantas preocupaciones de la Presidencia de la República era esta. Y para el año 92, el Congreso, ¿cómo atendía estas preocupaciones presidenciales? Políticamente, el Congreso de la República. Bueno, políticamente yo percibía que era de total oposición. Quería restarle facultades a la Presidencia de la República con estas dos leyes que ya las he mencionado. Una, la de considerar incapacitado moralmente, ¿no? Recuerdo que eso fue aprobado en la Cámara de Diputados y luego no fue ratificado en la Cámara de Senadores. Y otra ley, la de control parlamentario, que limitaba las acciones del presidente. Correcto. ¿El general Salazar Morroy cumplió algún rol fundamental antes de las medidas extraordinarias que su gobierno llevó a cabo el 5 de abril? Antes de la medida. Sí. ¿Participó el CIN? ¿Colaboró con algo con usted, más allá de lo funcional y orgánico? No, yo asimilaba todas las informaciones. Presidente, usted, habiendo comunicado a todos sus convocados la decisión del 5 de abril, ¿le encargó alguna función al jefe del CIN? De lo que recuerda, no. ¿El jefe del CIN le facilitó alguna información para el día 5 de abril? No.
Servicio de Inteligencia Nacional despachaba, ¿de qué forma? ¿Era directamente con usted, con algún otro organismo? ¿Cómo era el funcionamiento del Servicio de Inteligencia Nacional? ¿Recuerda? Bueno, yo tenía un estilo de despacho muy peculiar. Tenía compartimiento, ¿no? Despachaba con uno, despachaba con otro. Recababa la información, la comparaba y ahí sacaba mis conclusiones. Díganos, ¿usted dispuso que el Servicio de Inteligencia Nacional facilitara recursos humanos para el día 5 de abril? No llegamos a ese detalle porque, repito, la directiva fue que no hubiera disturbios ni víctimas, simplemente eso, y los organismos correspondientes a las Fuerzas Armadas son los que hicieron la estrategia. El Servicio de Inteligencia Nacional le informó, si usted recuerda, le informó si habría facilitado recursos económicos para la implementación de las medidas extraordinarias del día 5 de abril. No he entrado en ese tipo de detalle, pero los recursos del Servicio de Inteligencia eran y siguen siendo de carácter secreto. ¿Usted recuerda, luego del 5 de abril, cuándo es el primer momento que se reúne con el general Salazar Monroe? ¿En qué circunstancias? ¿Acontecido ya el 5 de abril? No recuerdo. ¿Recuerda si el general Salazar Monroe le emitió algún informe post acontecimientos del 5 de abril? Es probable, pero no lo recuerdo con precisión. Presidenta, eso es todo. Bien, señor abogado. La defensa de José Rolando Valdivia Dueñas, la doctora Vallejo. Gracias, señorita presidenta. Presidente Fujimori. Durante las preguntas formuladas por el abogado de la parte civil, usted indicó que el objeto de estas reuniones previas en el Pentagonito, dentro de los temas a tratar, se trató las medidas preventivas y medidas de seguridad. ¿Podría usted explicarme cuál era el objeto de tomar estas medidas de seguridad o medidas preventivas el 5 de abril? Sí, bueno, yo lo consideraba obvia porque una medida así inusual de emergencia podría traer alguna inestabilidad al país y por eso es que se dio esa directiva. Usted mencionó también durante esta primera parte del interrogatorio que se intentó evitar un tipo de convulsión social con las medidas tomadas el 5 de abril. ¿Podría usted explicarme, dentro de la estructura del Estado del año 92, cuál era el organismo que determinaba o entregaba información respecto a personas que podrían generar algún tipo de convulsión social? Bueno, no había ningún organismo en particular, solo era percepción. ¿Podría explicarme entonces qué organismo proveía de información al presidente de la República? Información lo recogía de todas partes, no solamente de los organismos oficiales, sino, permítame decirlo, de la calle también. No, estábamos concentrados en la lucha contra el terrorismo, esa era nuestra meta. Y entonces yo desconocía cuál sería la reacción de la población
Por eso, esa era la preocupación principal para tomar estas medidas preventivas y de seguridad. Usted ha señalado que con posterioridad a la medida tomada el 5 de abril, usted pudo salir y percibir una total calma y apoyo en la población. ¿Podría explicarme a qué se refiere? Salí el 6 de abril para un reportaje con un periodista mexicano, cuyo nombre no recuerdo, y el apoyo era multitudinario. Y luego salí el día, fue el mismo 6, en que el 7, no recuerdo exactamente, en que también fui caminando por las calles aledañas al diario El Comercio a entrevistarme con su director para anunciarle que se levantaba cualquier medida de restricción. Con posterioridad al 5 de abril, en algún momento, usted en los días posteriores, tomó conocimiento que las personas que habían sido detenidas como consecuencia de esta medida habían sido torturadas o maltratadas durante la detención. Bueno, yo no tuve ese tipo de información. Eso es todo por el señor Valdivia Dueñas. Por Hermosa Ríos tiene pregunta. 2 precisiones. Puede hacerlo, doctora. Señor presidente, durante la información que nos ha brindado el día de hoy, nos explicó que había realizado un sondeo con varias personas respecto a la medida tomada el 5 de abril, entre ellos el señor Hermosa Ríos. ¿Podría precisarme si este sondeo de información realizado con el señor Hermosa Ríos fue determinante en la toma de decisiones respecto al 5 de abril o era una decisión que usted ya había tomado respecto a esta experiencia personal que nos indicó en la primera parte del interrogatorio? Nos hicieron un balance de todo esto. Yo diría que mi decisión fue crucial. Yo lo viví personal. ¿Podría explicarme qué informaciones le daba el Servicio de Inteligencia Nacional al presidente de la República el año 92? Sobre la situación del terrorismo, sus proyecciones y las medidas que había que tomar, dar informaciones que se canalizaba a diversos organismos. La información sobre el terrorismo en el Perú el año 92, ¿qué organismo se le entregaba a usted? No es que yo lo entregara, sino, por ejemplo, coordinaba mucho con la DINCOT y estaba al tanto de los detalles de la inteligencia que realizaban ahí, igualmente de la inteligencia del servicio de inteligencia. No entregaba información, más bien yo recababa información. ¿Recuerda si el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le entregaba información a usted? ¿O le brindaba información respecto a estos aspectos? Sí, en general, en todos los niveles de las Fuerzas Armadas, a tal punto que en los viajes que realizaba, los oficiales, incluso del nivel de mayor o de comandante, me daban cuenta del avance y de la situación del terrorismo. ¿Este tipo de información que usted recibía, la recibía en todos los niveles, en todos sus viajes o en algunos en particular? Sí, no, en todos los niveles, en contacto permanente. Eso es todo por el señor Hermosa Ríos. Muchas gracias. La defensa de Luis Ángel Salazar Monroy. Sí, gracias. Señor testigo, usted nos ha dicho hace un momento a las preguntas formuladas por el señor abogado de la parte civil, el señor fiscal,
tuvo varias reuniones en el Pentagonito. ¿Recuerda usted, apelando a su memoria, si usted dispuso alguna misión, alguna orden para ser cumplida por la segunda región militar? No, ninguna misión. Eso es todo, señor. Gracias. La defensa de Alfredo Arnaiz Ambrosiani, ninguna. La defensa de Arnaldo Velarde Ramírez. El defensor público, doctor Vizurraga, ninguno. La defensa de Villarán Tapia y Arbocó Licetti. Ninguna, señor presidente. La defensa de Elesván Bello Vázquez, doctor Vizurraga. Por Carlos Roberto Salcedo Marquina, su señorita abogada. Ninguna, señor presidente. Por Luis Augusto Pérez Document, doctor Castro. Sí, voy a hacer una pregunta. Bien. Muchas gracias, señor Fujimori. Soy el abogado de Luis Pérez Document. En esa oportunidad se desempeñaba como comandante general de las Fuerzas Especiales del Ejército, cuya sede se encontraba en Chorrillos. Las preguntas son precisas al respecto. Usted ha manifestado que el mensaje que usted brindó fue a través de un medio de comunicación del Estado, Canal 7, y no recuerda si fue del módulo de operación o fue grabado. La pregunta es, ¿el señor Pérez Document ha participado en la elaboración de ese mensaje que usted dio al país y cuya frase célebre dijo, disolver el Congreso? Bueno, no, ningún miembro de la Fuerza Armada, ni ninguna otra persona, ni asesor, ha participado en la elaboración del mensaje. El mensaje fue elaborado personalmente por Finlao. Muchas gracias, señor. Al momento de que se tenía que difundir ese mensaje a las 10 de la noche de aquel domingo 5 de abril, ¿se comunicó usted con algún miembro del Ejército o de las Fuerzas Armadas para que se reúnan en la Comandancia General del Ejército a escuchar el mensaje que usted iba a transmitir? No creo haber dado esa directiva, pero supongo que, porque ya las reuniones previas se habían dado y ahí estaban dadas las directivas y se conocía perfectamente día y hora. Sobre este mismo tema, señor, se dispuso que el Consejo de Ministros se desplace al Pentagonito para escuchar el mensaje presidencial. No recuerdo. ¿Recordará usted si los ministros, después del mensaje, todo su pleno del Consejo de Ministros, entre el que estaba como presidente el señor de los Heros, renunciaron a sus cargos? Sí, el señor de los Heros presentó renuncia y por consiguiente el gabinete completo. Muy bien, gracias. Señor, otras preguntas precisas al respecto. ¿Usted dio alguna directiva específica para que el señor Pérez Document, comandante general de las Fuerzas Especiales, detenga al señor Agustín Mantilla Campos y a su hermano José Luis Mantilla Campos y lo tenga recluido en la Dirección de Fuerzas Especiales? No, ninguna. Y finalmente, señor, usted ha tomado conocimiento que el señor Jorge del Castillo Gálvez, el señor César Barrera Bazán, el señor Abel Salinas Izaguirre y el señor Luis Negreiros Criado han cobrado 50.000 soles de reparación civil por las detenciones arbitrarias. No, hasta el día de hoy no tenía conocimiento. Recién se acaba de enterar que han cobrado. Bueno, de acuerdo a la su afirmación. Muy amable, señor. No tengo más preguntas, gracias. Por la defensa de Rodolfo Durán Calderón Cornejo. Por Antonio Américo Ibárcena Mico. Por Alberto II Pinto Cárdenas. Doctor Calderón. Gracias, señor director. Señor presidente, usted ha declarado que en los días previos al 5 de abril recibió 2 atentados en el Palacio de Gobierno. Díganos
por recomendación de la institución encargada de su seguridad, se trasladó a las instalaciones del CIE o fue decisión personal? Bueno, en realidad yo sentí necesidad de trasladarme a algún lugar. Y entonces busqué alternativas y una de esas opciones era un local que probablemente estaba adaptada para una vivienda familiar. Se hicieron algunos acomodos y allí nos trasladamos. En realidad vivíamos una situación sumamente precaria a la seguridad. Gracias, señor presidente. Díganos entonces, bajo esa circunstancia, el Servicio de Inteligencia del Ejército se hizo responsable de su seguridad. No, la seguridad estaba a cargo de la seguridad personal que yo tenía asignada. Recuerdo que los miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército adaptaron el local y me proveyeron de las necesidades mínimas. Sí, reitero. Sea el mobiliario o en alimentación. Su seguridad personal, señor presidente, ¿a cargo de quién La estaba? seguridad ¿Quién era el personal, responsable? El responsable era el jefe de la Casa Militar. Entonces, en el CIE estaba también el jefe de la Casa Militar o el servicio de la Casa Militar dentro del CIE. No recuerdo si estaba el jefe de la Casa Militar, pero sí tenía una seguridad personal asignada. Y mis hijos igualmente. Señor presidente, durante su estadía nos ha hecho conocer que ha estado días previos al 5 de abril y días posteriores al 5 de abril. La pregunta que le formulo es la siguiente. ¿Usted observó la presencia de periodistas o políticos dentro de las instalaciones del CIE, principalmente de Mirta Arana Cunza, el señor Agustín Mantilla, Jorge Luis, o el señor Emboje, por favor? ¿Sí? Gustavo. A ver, hay oposición a la pregunta. Vamos a escuchar la oposición. Señora Tabata, me pongo la pregunta porque ya al Ministerio Público le ha respondido que no los conoce a las personas. Si no los conoce, ¿cómo va a poder verlos? A ver, traslado de la oposición, señor abogado. La pregunta no es si los conoce o no, sino de lo que he preguntado es si observó la presencia de personas. Y entre ellos he citado a 3 personas que estaban detenidas según el desarrollo del proceso en las instalaciones del CIE. Todavía no responde el señor Fujimori. Vamos a resolver el incidente. ¿Bien? Entonces, entendemos que la pregunta ha ubicado a ciertas personas como agraviados, pero que el señor Fujimori, el testigo, ha señalado que no los conoce. Entonces, señor abogado, el tribunal le exhorta a que haga la reformulación de la pregunta sin los datos específicos y pueda reformularla en el sentido más amplio para que el testigo conteste. Reformulando la pregunta. Bien. Señor presidente, durante su estadía en las instalaciones del CIE, ¿usted observó la presencia de personas desconocidas? No. Bueno. Bien. Por Vladimiro Montesinos Torres. Bien. ¿Algún abogado falta para que interroguen? ¿Ninguno? Bien, entonces por parte de la dirección de debates vamos a hacer algunas preguntas. Señor testigo, usted a la fecha, en abril del año 1992, ¿tenía información que peligraba su seguridad personal y la de su familia? Así es. ¿Qué hechos o qué acciones o qué órdenes dio respecto a esta situación? Bueno, diversas medidas. Por ejemplo, incrementar el número de miembros de la seguridad de mis hijos, incrementar la seguridad en colegios donde estudiaron, reforzar, mejor dicho, cubrir con planchas de fierro plegables todas las ventanas,
tanto del despacho, de las oficinas y de la residencia, ese tipo de mentiras. En cuanto a la seguridad en general de su gobierno, usted dijo que tenía una inestabilidad habida cuenta de toda la situación que se vivía en aquel entonces. La pregunta es, ¿usted tenía información sobre algunos personajes o ciudadanos que atentaban directamente contra su régimen, contra su gobierno? Bueno, yo sentía una precariedad en la posición, en mi cargo, porque había este proyecto aprobado en una de las cámaras, repito, de declarar la incapacidad moral. Si usted me pregunta sobre algún nombre, recuerdo la de Luis Alba Holandín, que me parece fue uno de los promotores de este proyecto de ley. ¿Recuerda usted si algún miembro de la Cámara de Diputados también era considerado como un personaje que quería o pretendía desestabilizar su gobierno? No recuerdo de la Cámara de Diputados, pero no, lo que tengo claro es el senador que acabo de mencionar. Usted a una de las preguntas del señor fiscal indicó que recordaba que algunos de los agraviados eran exdiputados. ¿A cuáles recuerda usted que tenían ese cargo en aquel entonces? Exdiputados César Barrera, Jorge del Castillo, algunos otros que no lo he retenido en la memoria. ¿La persona de Luis Alberto Negreiros Criado lo conoció usted? No lo conocí. ¿A Fernando Reyes Roca? Sí lo conocí durante la campaña porque era director general de la policía y creo recordar que él personalmente me brindó la seguridad cuando ya en las encuestas señalaba una posición expectante. ¿Tuvo usted algún problema con esta persona de Fernando Reyes Roca? ¿Hubo algún tipo de situación de enemistad o algún tipo de conflicto con él? No, ninguna. ¿La persona de Dionisio Edgar Luque Freire lo recuerda? No, no lo conozco. ¿Y Luis Alberto Quitazono Roca? No lo conozco. ¿Por qué considera usted que sin haber tenido usted ningún tipo de enemistad o conflicto con Fernando Reyes Roca haya sido uno de los personajes que aparezcan como agraviados en estos hechos de secuestro, según imputación fiscal del 5 de abril? Desconozco, señora presidenta. La actividad congresal, la actividad política de los personajes que usted recuerda que eran exdiputados. Hablemos de Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Galvez. En la época en que ocurrió el golpe del 5 de abril, el llamado autogolpe, según lo que publicitan los medios de prensa y otros, ¿esta persona tenía alguna función, algún papel que era considerado o podía ser considerado por usted como un enemigo político o algún adversario? No lo era. Según información en este expediente, también se habla de que hubo un intento de privar de su libertad a la persona de Alan García Pérez.
y que esta persona escapó y no pudo lograrse su detención. ¿Tiene usted información sobre este hecho a la fecha del 5 de abril del 92? De César Antonio Barrera Bazán, que usted ha señalado era un exdiputado, ¿usted recuerda cuál era la labor y si él participó en esta posición de inestabilidad de su régimen dentro de su labor congresal? No, recuerdo que la izquierda, él era miembro de un partido de izquierda, no me hacía, creo recordar, mayor oposición, tenía buenas relaciones con la izquierda. ¿Y por qué considera usted que estas dos personas que son exdiputados en ese entonces, eran exdiputados, o eran diputados, ¿no? Ahora exdiputados, Barrera Bazán y del Castillo Gálvez, sin tener ningún tipo de, digamos, enemistad o posición contraria a su gobierno, por qué, según señala la tesis fiscal, fueron detenidos, intervenidos y llevados a estos locales de las Fuerzas Armadas en el día del golpe del 5 de abril? Usted ya ha contestado en relación a quién sería el responsable de haber dispuesto con nombre propio la detención de los agraviados en la presente causa, puesto que según lo que usted ha sostenido se dictó medidas de seguridad. En esta causa aparece un documento llamado Orden, suscrito por el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos. ¿Usted conoció de ese documento Orden dado por el comandante general de las Fuerzas Armadas en ese entonces? Me ratifico que te conocía. La información de inteligencia que usted recibía, ya nos ha dicho que usted era bastante sui generis y amplio en recibir información de todo tipo para efectos de su seguridad, de la inteligencia necesaria para la conducción de la política del Estado como primer gobernante de la nación. Pero directamente, en tanto, la situación política de su gobierno, de esa inestabilidad que usted pudo evidenciar, ¿de quién provenía la información, señor testigo? Bueno, era una percepción general, no solamente de lo que podían comentar a oficiales o ministros, sino en la propia calle y en los medios de comunicación. Yo lo percibía así en forma cruda, que la intención, así lo interpretaba, la intención era vacar al presidente de la República. Simplemente sacaron el cargo por algunas argucias. El señor Vladimiro Montesinos, que en aquel entonces era uno de los asesores del Servicio de Inteligencia Nacional, y según usted ha dicho, habían dos coordinaciones, uno del señor Merino Bartel y otro de parte del señor Montesinos, y que usted se reunía con él. En estas reuniones el señor Vladimiro Montesinos le proporcionaba también información no solo del tema de terrorismo, sino de otros asuntos que competían a su gobierno, información de inteligencia me refiero. A seguridad nacional, en particular terrorismo. Otros temas de seguridad nacional, pero no necesariamente de terrorismo, ¿no eran proporcionados por el señor Vladimiro Montesinos? No, los temas políticos los trataba yo personalmente. Luego del 5 de abril y al haber cerrado diversas instituciones, ¿qué fue lo que usted dispuso en relación a los altos mandos de las Fuerzas Armadas que hoy se encuentran procesados en esta causa? No se dispuso ninguna medida
ni asignación de cargos, sino continuar en estos objetivos contra el terrorismo y la seguridad nacional. El resto era político, y era política económica, política social. Señor testigo Alberto Fujimori, el tribunal agradece su concurrencia y hemos culminado con su interrogatorio. Buenas tardes. Sí, puede usted retirarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos otra audiencia que atender y hay 2 escritos, pero en todo caso vamos a dar pie a que estos, como se trata de oralización de piezas y en la siguiente sesión vamos a pasar, lo damos cuenta en la siguiente sesión, ¿correcto? Bien, bien. Entonces vamos a señalar la siguiente sesión de audiencia ya para pasar al estadio de oralización y debate de piezas. La presidencia de este tribunal ha coordinado con el señor encargado de esta sede jurisdiccional de la base naval del Callao y ha solicitado, como se venía haciendo ya desde antes, pero ahora con mayor insistencia, la posibilidad que el tribunal realice 2 sesiones a la semana, puesto que el avance de una vez por semana es muy lento. Eso en atención a que debemos avanzar todas las causas y también la carga del tribunal está incrementándose considerablemente. El día jueves 22 vamos a llevar a cabo esta audiencia en la tarde y vamos a tener unas 3 horas a más para avanzar el estadio de oralización. Jueves 22 a las 2:30 de la tarde, acá en esta sede. 14:30. Entonces, la audiencia ha concluido. A ver, vamos a dar inicio a las audiencias públicas. Quiero en primer lugar rogar al público asistente y a los periodistas que se sirvan guardar el respectivo silencio y el orden correspondiente, que es un sinónimo de respeto al tribunal y a quienes estamos en estas audiencias. Aclaro también, como ya es obvio, al público asistente que deben de guardar absoluto silencio, no deben formular ningún tipo de expresión favorable o desfavorable a alguna de las partes o informantes. De no ser así, se les conminará una primera vez para que lo hagan y si no, se va a disponerse el retiro del público e incluso de los periodistas si es que no guardan el orden y el silencio que corresponda. Sobre todo quisiera mucho silencio y respeto a las personas aquí asistentes, porque las distracciones pueden mellar la coherencia del discurso, de la exposición que los informantes van a hacer. Muy bien, señor relator, de cuenta de la primera vista oral. Con su venia, señor presidente, se da cuenta de la vista de causa en audiencia pública de la demanda de revisión de sentencia 4/2014, número 3 de tablilla. Conforman el colegiado habilitado los señores jueces supremos César Eugenio San Martín Castro, presidente, Jorge Luis Salas Arenas, Elvia Barros Alvarado, Hugo Príncipe Trujillo y David Loli Bonilla por licencia del señor Prado Saldarriaga. Es materia de pronunciamiento la demanda de revisión de sentencia interpuesta por el condenado Antauro Igor Humalatazo. Asimismo, se ha concedido informe oral y se encuentran presentes el sentenciado
Humala Tasso, a efecto de que informe sobre hechos en la presente causa, su abogado defensor, el señor Víctor Girao Alatrista, y el representante de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, el abogado César Segura, a quien se le concede uso de la palabra, señor presidente. Bien, vamos a escuchar en primer lugar al señor Antauro Humala Tasso, que ha pedido el informe sobre hechos. Después escucharemos a su abogado defensor y luego escucharemos al señor procurador público. Esa es la secuencia de esta vista oral. Señor Antauro Humala, sírvase ponerse de pie, por favor. El tribunal ha concedido el derecho que tiene usted de informar sobre los hechos materia de este proceso de revisión. Lo escuchamos, el tiempo que damos son 5 minutos. Ruego usted precisión, concisión y que hable claro y pausadamente para que podamos entenderle en toda su dimensión lo que nos quiere expresar a este tribunal, ¿correcto? Sí. Lo escuchamos entonces. Bueno, primero, gracias por escucharme. Buenos días a todos. Soy el mayor Antauro Humala. Tengo en prisión más de 10 años por los hechos de Andahuaylas ocurridos en enero de 2005. En ese tiempo gobernaba el presidente Alejandro Toledo Manrique,